Buenos días, hermanos. Octubre 31. Fuera de la sala de espera. Ruth vino calladamente, le destapó los pies a Boaz y se acostó. A medianoche, Boaz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Ruth 3, 7 al 8. La vida cristiana no se vive en una zona de comodidad. En Ruth 3 encontramos a Ruth asumiendo un gran riesgo cuando se acercó a Boaz para pedirle que le tomara como esposa. Ella, una mujer soltera, fue en medio de la noche a un granero lleno de hombres después de que habían terminado de celebrar la cosecha lograda. Una vez que Boaz se durmió, ella se acercó a él bajo el manto de la oscuridad y le descubrió los pies. Si se hubiera equivocado y hubiera sido descubierta, no se sabe lo que estos hombres le habrían hecho o lo que la gente habría dicho sobre sus motivaciones. Estos hechos parecen extraños a nuestros ojos en el siglo XXI, pero las acciones inusuales de Ruth demuestran una sincera confianza en el cuidado y la protección de Dios. Él había establecido en su ley que Boaz podía actuar como pariente redentor, un protector y proveedor para Ruth. Dios había conducido providencialmente a Ruth al campo de Boaz, donde él le había otorgado su favor. Su historia nos muestra una y otra vez cómo Dios gobierna providencialmente todas las circunstancias imprevisibles para su gloria y el bienestar de su pueblo. Al igual que Ruth, a veces nos enfrentamos a ocasiones en la vida en las que no podemos ver mucho más allá de nuestro siguiente paso. Muchos de nosotros nos sentimos tentados a permanecer en la sala de espera hasta que todos los detalles sean aparentemente claros y conocidos. Queremos sentirnos seguros y en control. Sin embargo, si insistimos en no movernos hasta que nos sintamos así, nuestras vidas darán poco testimonio de progreso espiritual y de la obra milagrosa de Dios. El miedo a ir en la dirección equivocada no nos deja ir a ninguna parte. Cuando no podemos, cuando no podemos ver más allá de nuestro próximo paso o cuando vienen tiempos de incertidumbre en la vida y vendrán, tenemos que confiar en Dios y actuar sobre la base de la verdad de su palabra y confiar en la guía de su espíritu. El plan de Ruth no era seguro ni certero, pero siguió adelante porque confiaba en Dios, que le había mostrado su fidelidad y una y otra vez. Debes comenzar a pensar así. Debes mirar por encima y más allá de los límites de tu zona de comodidad hacia la que Dios puede estar llamándote. Si Ruth estaba motivada por la confianza y la obediencia, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué hay en tu vida en este momento que da testimonio de tu fe? Quizás tengas que tomar una decisión, ir a un lugar, emprender una aventura o tener una conversación sobre la que no conoces todas las implicaciones y todo lo que puedes decir es, no tengo ni idea de cómo va a salir esto, pero es lo que Dios me está llamando a hacer. En estas situaciones la palabra de Dios te llama a usar la sabiduría y el proceder y a proceder con fe paso a paso, confiando en aquel que murió por ti y que promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No confíes tu vida a la seguridad de tu zona de comodidad, sino a la guía de su mano providencial. Ruth 3. Amén. Amén. Muchas gracias, Marita Nancy. Bueno, familia, buenos días. Para los que se acaban de conectar. Como cada día, el devocional va guiado conforme al propósito de Dios, que es la palabra del Señor. Hoy el devocional se llama En la sala de espera. Vimos la historia de Ruth y sé que muchos, la gran mayoría la ha leído, la ha estudiado y vemos una gran tragedia al inicio. Una familia que toma una decisión equivocada estando en Belén. Belén se llama Casa del Pan. Hubo hambre en Belén, toma una decisión sin consultar a Dios, descienden a Moab. Estando allí, después de 10 años, muere el esposo de Noemí y luego los 2 hijos. Queda una viuda con sus 2 nueras, 3 viudas en caos, porque pues para la cultura de esa época ser viuda, si no tenía un pariente redentor, o se convertía a una prostituta, o se moría de hambre, o volvía a la indigencia. Pues no era fácil. Dios visita de nuevo a Belén. Noemí, motivada por esa noticia,
quiere regresar y regresa hacia Belén con un único propósito. ¿Cuál era? Tener comida. No había otro plan en ella. Ese era el plan de ella, tener comida, regresar a su casa, regresar a su tierra, aunque llega con una actitud bastante fuerte porque llamaba a Noemí, que significa placentera, y se cambia el nombre por Mara, amargura. Le echa la culpa a Dios de todos sus problemas, sabiendo que era el resultado de sus decisiones. En el viaje, Dios providencialmente pone en el corazón de Ruth regresar con Noemí, y Noemí estaba rehusando a la bendición. Mire cómo estaba la condición de ella. Ruth iba a ser el medio de gracia que Dios iba a usar para redimirlas, y ella se resistía a eso. Damos gracias a Dios porque usa esa entereza en Ruth para tomar decisiones y determinaciones. Ella abandona su tierra, su familia, abandona todo. Regresan a Belén en un tiempo muy especial, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de que iban a recoger las cosechas sembradas. Era un tiempo de abundancia. Hemos venido estudiando, ella regresa, le dice a su suegra de que va a ir a recoger comida, va a ir a conseguir comida. Providencialmente, como hemos leído, va y espiga en el campo de Booz, quien la podía redimir. Y ayer, a través de la luz de devocional con nuestro hermano Alejandro, vimos lo que es la providencia de Dios, cómo Dios actúa en diferentes maneras y formas para que se cumpla su voluntad. Dios había determinado que Ruth fuera parte del pueblo de Israel. Y ya vimos que es gracia y misericordia al Señor porque ella no merecía ser parte del pueblo igual que nosotros. Dios le plació amar a Ruth. El amor de Dios es incondicional, no pone condiciones. Y es producto de la decisión de Dios. Y eso es por eso que somos salvos. Ahora vamos a ver la sala de espera. ¿Por qué? Porque la noticia que ella llega a casa, le pregunta a la suegra dónde estuvo espigando, y le contó que estaba espigando en el campo de Booz. Le dice de que ese era su pariente redentor que las podía redimir. Entonces, en esa sala de espera, nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida. Pues todos y cada uno de nosotros tenemos planes en nuestra vida. Sabemos de que la gran mayoría del mundo, las metas de esos planes son el aquí y el ahora. Ese momento era para ella. Para Noemí y para Ruth era el aquí y el ahora. Pero iba mucho más allá, porque se dan cuenta los del devocional que no era una decisión temporal, era una decisión que tenía gran peso eterno. Y así deben ser nuestras decisiones. Tus decisiones y las mías tienen que ser enfocadas en el reino de Dios, sus cielos y su justicia. No en nuestras necesidades, sí las tenemos. Pero mira lo que dice la Escritura: buscad primero el reino de su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, esos planes basados en nuestra seguridad y confort y vanidad, generalmente la manera que tomamos decisión. En Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Dios estorba nuestro camino. Dios nos ayuda. Y muchas veces nos molestamos con Dios porque hay cosas que no salen como nosotros esperábamos. Pero es Dios ordenando nuestros caminos. Entonces sabemos de que solo es el plan de Dios que prevalece en todas las cosas, y circunstancias que pasan de este lado de la eternidad son guiados por su mano y su consejo permanecerá. Es lo que dice Isaías 46, del 8 al 10. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volveos en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces mi familia, pasó el tiempo, la cosecha de la cebada había terminado y la del trigo estaba por comenzar. Durante las semanas de la cosecha de la cebada, Noemí tuvo suficiente tiempo para hacer un plan. Cuando el tiempo llegó, y actuó decididamente. Entonces leamos la escritura. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuya criadas tú has estado? He aquí, que él avienta esta noche la parva de la cebada,
y te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Entonces, vemos aquí un plan determinado por Noemí y vamos a ver el por qué. Como decía el devocional, era parte de la cultura, era parte de lo que Dios había establecido. Noemí y Ruth estaban haciendo todo conforme a lo que Dios había ordenado culturalmente para el pueblo de Israel, de la manera que podía ser redimida una mujer. Entonces no es algo extraño, para nosotros sí lo es, como dice el devocional, pero se van a dar cuenta del porqué de todo esto que hemos leído y cuál era la connotación de lo que iba a ser vos. Entonces, Noemí había determinado buscar que su nuera tuviera descanso y seguridad, haciendo que se casara. La costumbre era que los padres judíos arreglaran el matrimonio de sus hijos. Buscar hogar literalmente es hallar descanso, asentarse y vivir con seguridad en su casa con su marido. Ella estaba pensando en Noemí y obviamente en Ruth. Necesitaban una casa, necesitaban un hogar. Te hago la primera pregunta. ¿Tu casa es un lugar de descanso? ¿Tu casa es una fortaleza donde tus hijos te sienten seguros? ¿Realmente en tu hogar está siendo edificado por el Señor? Porque la Biblia dice, si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los que trabajan, en los que se esfuerzan en estar en casa. El hogar para los judíos era sinónimo de descanso, seguridad y bienestar. ¿Es para ti tu casa un bienestar? ¿Quieres llegar a casa después del trabajo? ¿Quieres que tu esposo llegue a casa después del trabajo? Son tantas cosas que pasan en un hogar, ¿cierto que sí? Y quizás hay matrimonios, hogares en crisis. Y siempre van a haber problemas en nuestros hogares. La pregunta es, ¿cómo estás solucionando esos problemas? ¿Cómo estás a sala de espera, esperando en Dios o esperando en tus fuerzas? Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. En este capítulo vamos a intentar profundizar en la parte cultural de la época. Es decir, vamos a viajar en el tiempo para poder entender qué fue lo que Noemí le dijo a Ruth que hiciera. Los días, las semanas y aún meses habían pasado, después de la alegría inicial de la bondad de Dios y la esperanza de la redención. No ha ocurrido nada. Noemí piensa que ya es hora de actuar. Ya es hora de actuar. Entonces ella traza un plan. Él le dice a Ruth, nuestro pariente redentor es vos. Hay que hacer, hay que actuar. Arréglate, báñate, ponte tu mejor vestido. Ve a la era. Esta noche va a haber una actividad. Y cuando esté todo el mundo tranquilo y acostado, pasa y acuéstate a los pies de vos y él te dirá lo que tienes que hacer. Ella obedeció. Ella obedeció todo lo que Noemí le había dicho. Es decir, aunque no era judía, aunque no era israelita, ella se estaba sometiendo a la ley establecida por Dios.
Mira lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a hacer la voluntad de Dios. Dios actúa de una manera sobrenatural, de una manera beneficiosa para nosotros. Pero no podemos pensar de que vamos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios y esperar que pasen cosas que nos bendigan. La bendición de Dios no agrega tristeza. Entonces, antes de empezar a conocer el plan audaz, hay que establecer un fundamento que nos ayudará a entender todo lo que sigue aquí en adelante. Desde el inicio de la manera con que Dios se relacionó con el pueblo, por medio del pacto, estableció dos cosas. Eran su pueblo especial y que ellos tenían una tierra especial que Dios había dispuesto para ellos, es decir, pueblo y lugar donde ese pueblo viviría y tendría compañerismo con Dios. Es lo que dice Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham a ser el pueblo de Dios. Abraham es el padre del pueblo de Dios, de Israel y de nosotros, porque también somos bendecidos por él y de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Desde allí empieza todo. Eso es como una bisagra. Es como una bisagra que abre el panorama de todo el plan de redención de Dios. Esto nos lleva a ver entonces que la tierra era de Dios. Esa es la lucha que ustedes ven que tiene Israel. Es la tierra de Dios. Estamos hablando geográficamente. Dios le entregó esa tierra a ellos. Es su heredad. La tierra era de Dios y el pueblo debía cuidar perpetuamente. Y que esa tierra era intransferible de acuerdo como Dios la había entregado a cada tribu. Es por eso la importancia de mantener la heredad de la familia. Por eso es que era tan importante redimir a Noemí, porque esa tierra era la familia, era la herencia que Dios les entregó a través de Josué cuando pasan a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que a cada tribu le entregaron una tierra? Y eso tenía que pasar de generación en generación, porque esa tierra era administrada por cada familia, pero le pertenecía a Dios. Todo le pertenece a Dios, amada familia. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, le pertenece a Dios. Somos mayordomos. Tú no eres dueño de nada. No somos dueños de nada. Ni siquiera tu propia vida. Le pertenece al Señor y cuando Él quiere la reclama. Por eso es necesario que nosotros examinemos cómo estamos administrando mientras que viene el Señor. Nosotros estamos en una sala de espera. Estamos a la espera del Señor Jesucristo, de su regreso. Tus planes, tus sueños, tus anhelos están alineados con la final redención. Porque esa es la final redención. Cuando Cristo regrese, este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Ya no lucharemos más con el pecado. Vendrá el juicio de Dios. ¿Cómo estás esperando ese día? ¿Estás esperando conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo al plan de Dios o de acuerdo a tus planes? ¿Estás buscando el aquí y el ahora? ¿O ese aquí y ahora está enfocado hacia la eternidad? Entonces la tierra era de Dios y el pueblo debía cuidarla perpetuamente. Creo que dice Levítico 25-23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. ¿Sí ves? Luego dice en Génesis 17, establece mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Y te dará a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que mora. Toda la tierra Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, mire tan importante esto, el por qué. Entonces, esto explica el sacrificio de Ruth. Ella renunció al matrimonio con un joven y acepta ser la esposa de un hombre ya entrado en años, porque vos era mayor. Por eso es que vos le dice que has hecho un bien más grande que el que ha hecho con Noemí, porque decidió casarse con un hombre mayor. Pero ella podía casarse con un joven. Pero es que realmente el propósito era la redención. Era la redención y solamente vos la podías redimir, aunque había otro pariente que la podía redimir. Y allí también ella entra a la sala de espera a ver cómo actúa vos
en esa situación. Entonces Ruth, que era una extranjera, se había adherido al Dios de Israel. Al seguir a Noemí, había renunciado a los lazos de su propia familia y se había convertido en legalmente viuda y dependiente del Estado judío o jurídico de Noemí. La esperanza que tenía Noemí de encontrar un Goel, que es un redentor, dispuesto a comprar su propiedad, era también la esperanza inmediata que tenía Ruth de resolver su situación de viuda. No se olviden lo importante entender que viudas en esa época tenían un gran problema. Incluso ustedes ven que en el Nuevo Testamento el problema social que había eran las viudas y los huérfanos, que es lo que encarga en la iglesia primitiva en Hechos, capítulo 2. Y le encargan a Pablo cuando le aprueban su ministerio Pedro y Juan, que se acordara las viudas y los huérfanos. Te da otra esperanza para Noemí. O sea, ya Noemí tiene esperanza. ¿Se acuerda que llegó llena de amargura, sin esperanza? Ahora Dios visita su corazón y le muestra que hay una esperanza. Esta, aunque menos probable, consistía en que cualquiera de las dos nueras moabitas se casara con un israelita, lo suficientemente desinteresado para poder declarar al primogénito nacido de esa unión el heredero de la propiedad del fallecido Elimelec y de los también difuntos Malión y Kelión. Debía nacer un hijo. Era como el que unía ese pacto, el que hacía de que esa tierra volviera a ser de la familia. Entonces, vemos ahora cómo cobra sentido la determinación de Ruth y cómo Dios estaba detrás de toda esa decisión. Ruth dijo, no me ruegues que te deje, niña, aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aunque me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. ¿Qué mejor matrimonio podría Noemí esperar que se produjera entre Boaz y Ruth? Pero habían dos problemas. El primero lugar, Boaz no era el familiar más inmediato. Y Noemí no podía estar segura de que la generosidad de este pariente tuvo para con Ruth pudiera llegar hasta el punto del matrimonio. Mire que también Noemí está en la sala de espera. Como el autor del libro de Ruth ha subrayado repetidamente, la joven viuda era moabita. Era un gran limitante para que el plan funcionara. Pues mire tan impactante esto. Vos podía casarse y yo creo que elección hubiera podido ser una mujer israelita, no una moabita. ¿Se acuerda que hemos aprendido de que los moabitas no podían ser parte de la congregación del pueblo de Israel? Pero Dios tuvo gracia y misericordia con Ruth. Ahora miren la actitud de vos. Vos también está obedeciendo a Dios. Dios está actuando en el corazón de vos. Vos representa en la historia a Cristo. Nosotros no merecíamos ser la novia de Cristo, ni desposarnos con Él, pero Él nos escogió. Él nos cubrió con su manto de justicia. En medio de la oscuridad, en medio de la desolación que vivíamos. Estábamos huérfanos, desvalidos, desprotegidos, sin Dios y sin ley, ajenos a los pactos de Dios. Y Dios tuvo misericordia con nosotros. El plan de Noemí no era de acuerdo a su criterio, sino a la cultura y cómo se había dispuesto por Moisés, inspirado por Dios. Noemí hizo el papel de un padre, porque Ruth no tenía padre, no había un varón. Ella podía hacer lo que hizo, o sea, no estaba fuera del contexto. Ruth debía prepararse para el encuentro con el novio. Noemí la aconseja los tres preparativos convencionales en la sociedad hebrea, en semejante ocasión: el lavamiento, la unción con perfumes y la atención en el atuendo. Si llevamos esto a la vida del creyente, nosotros somos la novia del Cordero. Debemos estar vestidos y preparados para cuando nos encontremos con Él. Pregunta, ¿te estás preparando para el regreso de tu novio? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Desnuda o desnudo? ¿Te va a encontrar como el siervo infiel, haciendo lo que no te mandó? ¿O ese siervo que de Dios te entregó un talento y lo escondiste debajo de tu cama? No olvides que todos estamos en la sala de espera. Todos estamos esperando al Señor. La pregunta es, ¿cómo te esperas al Señor? ¿Con anhelo?
¿Es tu pasión, es tu fervor vivir para el regreso de Cristo? ¿O estás viviendo para ti, para tu propio reino? Ruth habría de aparecer después de que todos los demás se hubieran marchado, luciendo tan atractiva como lo fuese posible. Después tenía que fijarse dónde estaba Boaz, pero debía esperar hasta que él se durmiera. Por raras que nos parezcan estas instrucciones, no había en ellas nada inapropiado. Según la sencillez de las costumbres rurales de Betlem, en las circunstancias ordinarias, todo esto pareciera indecoroso al mundo, pero en el caso de Ruth era el método, sin duda conforme al uso general de recordar a Boaz el deber que le correspondía como el pariente de su finado esposo. Boaz no se ofende con el método que ella empleó, sino que lo interpreta como evidencia de especial modestia y virtud. Es de suponer que la redención y el matrimonio de Ruth no son derechos legales exigibles. ¿Por qué es tan importante esto? Mire que Boaz vio como una moabita se apropia de la ley de Dios, de las costumbres, y tomó una decisión conforme a la voluntad de Dios. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor que tu postera bondad, que la primera, no yendo a buscar de los jóvenes, sean pobres o ricos. Mira tan importante esto. Obedecer a Dios no es nada fácil, amados hermanos, pero obedecer a Dios vale la pena, porque tiene resultados. Nuestra obediencia obviamente no debe ser por los resultados, sino por amor al Señor. Es una obediencia basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra obediencia no puede ser interesada, porque no es una perfecta obediencia. Puede ser externamente perfecta, pero no de perfecto corazón, es decir, por motivaciones equivocadas. Ruth había entendido el privilegio de ser parte del pueblo de Dios y de vivir en la tierra que Dios le había dado a su pueblo, con todos los beneficios de estar al amparo del pacto. Vemos en el devocional pasado. Don Boaz le dice, has venido a refugiarte a las alas de Dios. Nosotros hemos venido a refugiarnos al amparo de Dios. Estamos habitando bajo la sombra del Altísimo. Nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente. Pues no podemos temer a las circunstancias que está viviendo el mundo, como hablamos ahora con el hermano Olmedo. El mundo está convulsionado, caos, desastre, hambre, guerra, rumores de guerra. Pero muchos están acomodados y han perdido de vista lo que realmente tenemos que esperar, el regreso de Cristo. Y una cosa que tenemos que esperar, amados hermanos, hay que tener clara, cada día y el mundo irá de mal en peor. Los hombres serán engañados y engañarán y serán engañados ellos mismos, porque creen que están haciendo lo correcto y no es así. Ruth había entendido el privilegio de ser parte del pueblo de Dios y de vivir en la tierra que Dios le había dado a su pueblo. El testimonio de Ruth fue muy importante en el plan de esa noche. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente en mi pueblo sabes que eres una mujer virtuosa. Ven, es el testimonio de Ruth como era. Todo el pueblo sabía que aunque esa mujer no era del pueblo, se comportaba mejor que cualquiera del pueblo. Era una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Dice la Escritura. Tu testimonio impacta al mundo a tu alrededor. ¿De qué manera está impactando tu testimonio? Como un hombre, como una mujer temeroso del Señor, que vive para gloria a Dios, que glorifica a Dios en todas las áreas de su vida. Las palabras de Boaz en esas últimas frases son idénticas en hebreo a la Ruth que usó en el versículo 5. ¿Qué dice Boaz en el versículo 5? Dice, habla un corazón de su sierva, habla el corazón de tu sierva para consolarla. Allí Boaz está consolando a esta mujer. Está diciendo, ha valido la pena tu esfuerzo, ha valido la pena tu sacrificio, ha valido la pena todo lo que has hecho. Aunque nadie lo veía, Dios lo mostró en público. Todo lo que Ruth hizo en lo secreto, Dios lo mostró en público. ¿Qué dice la palabra del Señor? Humíllate pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo.
echando todas tus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No olvide que lo que hacemos en lo secreto, Dios lo hace en lo público. ¿Qué estás haciendo en lo secreto? ¿Estás dando gloria a Dios? ¿Estás viviendo con integridad? ¿O hay cosas ocultas allá? ¿Hay pecados ocultos? ¿Estás viviendo una doble vida? Todo mi pueblo en la ciudad, sabes que eres mujer virtuosa. Vos la tranquiliza, porque yo me imagino que ella tuvo que haber estado nerviosa. Nunca había hecho eso. Vos la tranquiliza. No habrá malentendido de ningún tipo. No solo tienes buena reputación ante mí, sino también ante todo el pueblo. La modestia y la bondad de Ruth han hecho impacto en el pueblo. Evidentemente, el mayordomo no ha sido el único que ha hablado bien de Ruth a vos. La gente esperaba encontrar en ella una moabita frívola y peligrosa, pero han descubierto una creyente virtuosa. Esa historia de Ruth es muy hermosa. Recomiendo mujeres que lean ese libro, que lo estudien porque es muy hermoso. El resultado del plan. Ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Es decir, ten paz, calón, estés tranquila, que todo esto se solucionará. Hoy el Señor te dice, no te preocupes, Él ya te redimió, Él es tu redentor. Él se ocupará de todas las cosas que tienen que ver con tu vida hasta que Él regrese. Por eso busquemos al reino de Dios y su justicia, que las demás cosas nos serán añadidas. Descansemos en la providencia, en el cuidado y en el favor de Dios. La redención no es allí de sencillo. Es cierto que vos es pariente cercano, es un Goel. Eso significa la palabra, como decía ahora, redentor, Goel. Pero él también, pero también lo que es, hay otro pariente más cercano, con mayores derechos sobre Ruth y Noemí, para que la redención pueda cumplirse en vos. Tendrá primero que solucionar la cuestión del otro pariente. Vos había tomado ya las riendas de la redención de Ruth y Noemí ya no dependían de ellas, sino de sus planes, sino de vos. Impactante, ¿no? Ya no depende, nosotros ya tomamos una decisión, decidimos por Cristo, no por nuestras propias fuerzas, porque Él puso el querer como el hacer. Hermanos, si ya el Señor nos redimió, como dice Romanos, si ya el Señor nos amó cuando éramos pecadores, alejados de la ciudadanía de Dios, ¿cuánto más ahora que somos hijos de Dios? Como dice Romanos, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Esperemos pacientemente en el Señor. Él hará, pero vivamos para su gloria. No nos desesperemos. Confiemos en el Señor, independientemente como parezcan difíciles las circunstancias. Dios nos guía, Dios nos enseña, Dios nos cuida. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Esperemos en el Señor y no desesperemos. Confiemos en el Señor. Dice la Escritura, esperé pacientemente en el Señor y Él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Esperemos en el Señor.